Bienvenidos a nuestra clase complementaria. Hoy seguiremos con nuestras discusiones que complementan un poco el curso. He decidido, para seguir con la historia, tenía un personaje preparado, pero me pareció mejor volver atrás y pensar en algún otro personaje que me parezca importante en la historia que debemos discutir. Y antes de eso, entonces, decidí volver a hacerme la pregunta interesante de cómo partió nuestra visión de la ciencia, y me parece vital en esa discusión hacer análisis de cómo se generó lo que hoy en día llamamos ciencia, porque uno lo asocia directamente a una cultura, uno se pregunta cómo apareció y cómo ocurrió ese cambio radical. Y en realidad muchas de las preguntas que emergen para lo que llamamos la ciencia, uno podría pensar que parte de una pregunta muy simple, la cual siempre es qué somos, para dónde vamos, de dónde venimos, y eso en realidad uno lo puede encerrar en esta simple idea de la pregunta que es el universo. Entonces, para responder esa pregunta, he decidido tomar, digamos, un capítulo muy interesante de Cosmos, donde se discute esta interesante pregunta. Así que vamos a discutir acerca de ella. A veces pienso en lo afortunados que somos al vivir en esta época. La primera vez en la historia de la humanidad que visitamos otros mundos e investigamos el cosmos en profundidad. Pero si hubiéramos nacido en otra época más temprana, por mucha que hubiera sido nuestra dedicación, no habríamos podido comprender qué eran las estrellas y los planetas. No hubiéramos sabido que había otros soles y otros mundos. Este es uno de los grandes secretos arrancados a la naturaleza a lo largo de 1 millón de años de paciente observación y valerosa reflexión. Los hombres siempre han hecho preguntas sobre las estrellas. Es perfectamente natural. Sin embargo, imaginen una época antes de que la ciencia hubiera encontrado las respuestas. Imaginen cómo era todo, digamos, hace cientos de miles de años, después del descubrimiento del fuego. Los hombres eran igual de inteligentes y de curiosos que ahora. A veces tengo la impresión de que había personas que pensaban de esta forma. Somos cazadores nómadas. El fuego nos calienta. Su luz hace cortes en la oscuridad. Mantiene lejos a los animales hambrientos. Podemos vernos en la oscuridad y hablar. Cuidamos de la llama. La llama nos cuida a nosotros. Las estrellas no están cerca de nosotros. Aunque nos subamos a un monte o a un árbol, siguen lejos. Fluctúan con una luz extraña, fría, blanca y lejana. Hay muchas por todo el firmamento. Solamente por las noches. Me pregunto, ¿qué son? Una noche pensé que las estrellas eran llamas. Dan un poco de luz por la noche, igual que el fuego. Puede que las estrellas sean hogueras que alguien ha encendido por la noche. Las estrellas dan mucha menos luz que las hogueras, así que deben estar muy lejos. Me pregunto si desde el cielo nuestras hogueras parecen estrellas. Pero ¿por qué esas hogueras y las personas que las hicieron no caen en nuestros pies? ¿Por qué no caen del cielo tribus extrañas? Esos seres del espacio deben tener grandes poderes. No creo que todos los cazadores tuvieran estas ideas sobre las estrellas, aunque sabemos por comunidades de cazadores actuales que eran muy imaginativos. Los campesinos Kun del desierto de Kalahari, en la República de Botsuana, tienen su propia explicación sobre la Vía Láctea. A su latitud suele estar encima. La llaman
la espina dorsal de la noche. Creen que sostiene el firmamento. Creen que si no fuera por la Vía Láctea, caerían a nuestros pies pedazos de cielo. De forma que a su juicio la Vía Láctea tiene un valor práctico. La espina dorsal de la noche. Más adelante, las metáforas sobre hogueras, espinas dorsales o agujeros a través de los que se veía la llama fueron sustituidas por otras ideas en la mayoría de las sociedades. Los poderosos seres del cielo fueron promocionados a dioses. Se les dio nombres y parentescos y responsabilidades especiales por los servicios cósmicos que debían prestar. Había un dios para cada inquietud humana. Los dioses dirigían la naturaleza. Nada ocurría sin la intervención directa de algún dios. Si los dioses eran felices, había mucho alimento y los hombres también lo eran. Pero si algo disgustaba a los dioses, lo cual ocurría frecuentemente, las consecuencias eran terribles. Sequías, inundaciones, tormentas, guerras, terremotos, erupciones volcánicas o epidemias. Los dioses tenían que ser aplacados, para lo cual se formó una gran industria de sacerdotes. No obstante, como los dioses eran caprichosos, no se sabía con certeza lo que harían. La naturaleza era un misterio. Era difícil entender el mundo. Nuestros antepasados andaban a tientas en la oscuridad para sentir su entorno. Indefensos frente a la naturaleza, inventaron rituales y mitos, algunos de ellos desesperados y crueles, otros imaginativos y humanos. Los antiguos griegos explicaban que la banda difusa de brillo en el cielo nocturno era la leche de la diosa Hera, que había sido extraída de su pecho y arrojada a través de los cielos. Todavía la llamamos la Vía Láctea. En agradecimiento a los muchos regalos de los dioses, nuestros antepasados realizaron obras de extraordinaria belleza. Esto es todo lo que queda del antiguo templo de Hera, la reina de los cielos. Una columna de mármol en medio de una enorme extensión de ruinas en la isla de Samos. Fue una de las maravillas del mundo, construida por hombres con una visión extraordinaria de la claridad y la simetría. Los que llenaron aquel templo fueron también los constructores de un puente entre su mundo y el nuestro. Avanzábamos nuevamente en nuestro viaje de descubrimiento, en nuestra expedición a las estrellas. Hace 24 siglos tuvo lugar un glorioso descubrimiento en la isla de Samos y en las otras colonias griegas que se habían desarrollado en el transitado mar Egeo. De repente surgieron personas que creían que todo estaba hecho de átomos, que los seres humanos y los animales habían evolucionado a partir de formas más simples, que las enfermedades no eran causadas por los demonios ni por los dioses, que la Tierra no era más que un planeta que giraba alrededor de un sol lejano. Esta revolución sacó al cosmos del caos. En el siglo VI a.C. se desarrolló aquí una idea, una de las más grandes ideas de la raza humana. Se mantenía que el universo era conocible. ¿Por qué? Porque había un orden, porque hay reglas en la naturaleza que permiten descubrir sus secretos. La naturaleza no era del todo imprevisible. Había leyes que incluso ella tenía que obedecer. Este carácter ordenado y admirable del universo fue llamado el cosmos, en contradicción directa con la idea de caos.
El primer conflicto que conocemos entre la ciencia y el misticismo, entre la naturaleza y los dioses. Pero ¿por qué aquí? ¿Por qué en estas islas y calas remotas del Mediterráneo oriental? ¿Por qué no en las grandes ciudades de la India, Egipto, Babilonia, China o Centroamérica? Porque todas esas ciudades estaban en el centro de antiguos imperios. Tenían sus formas fijas y estaban cerradas a ideas nuevas. Aquí, en Jonia, había una gran cantidad de islas y ciudades recién colonizadas. El aislamiento, aunque no sea total, propicia la diversidad. Ninguna concentración de poder aislada podía forzar a la conformidad. La libre investigación se hizo posible. Estaba más allá de las fronteras de los imperios. Los mercaderes, turistas y navegantes de África, Asia y Europa se reunían en los puertos de la Jónica para intercambiar mercancías, leyendas e ideas. Hubo un fuerte e impetuoso intercambio de tradiciones, prejuicios, idiomas y dioses. Entonces, mientras ahí tenemos un corte del sonido, vamos a mencionar que efectivamente nuestra cultura o la ciencia, parte de esto que llamamos las aldeas jónicas, donde van a emerger gran parte de la ciencia moderna. Y como menciona bien Carl Sagan, es extraño que no partiera de las grandes civilizaciones, sino más bien en estas aldeas y pueblos marginales. Eso nos muestra de nuevo que estas rupturas se refieren en lugares muy particulares. ¿Qué se puede hacer cuando se está enfrentado a varios dioses diferentes que reclaman el mismo territorio? El Marduk de los babilonios y el Zeus de los griegos estaban ambos considerados como el rey de los dioses y el señor de los cielos. Dado que cada uno tenía atributos muy diferentes, se podría decir que uno de ellos había sido una mera invención de los sacerdotes. Pero si lo era uno, ¿por qué no los dos? De forma que aquí fue donde surgió la gran idea. La comprensión de que podía existir una manera de conocer el mundo sin la hipótesis de los dioses, que podía haber principios, fuerzas, leyes naturales a través de las cuales se podía entender el mundo sin tener que atribuir la caída de cada gorrión a una intervención directa de Zeus. Este lugar fue la cuna de la ciencia. Por eso estamos aquí. Esta gran revolución tuvo lugar entre el año 600 y 400 a.C. Fue lograda por las mismas gentes prácticas y productivas que hacían funcionar a la sociedad. El poder político estaba en manos de los mercaderes que promocionaban la tecnología de la que dependía su prosperidad. Los pioneros de la ciencia fueron los mercaderes, los artesanos y sus descendientes. El primer científico jónico se llamó Tales. Nació aquí, en la ciudad de Mileto, que se extiende sobre este estrecho. Había viajado por Egipto y conocía las ideas babilónicas. Igual que los babilonios, creía que el mundo había sido agua en un tiempo. Como explicación a la tierra firme, los babilonios decían que su dios Marduk había colocado una alfombra sobre las aguas y amontonado tierra encima. Tales tenía una opinión similar, aunque no incluía a Marduk. Sí, el mundo había sido en un tiempo agua, pero la explicación de la tierra firme se debía a un proceso natural. Tales pensaba que era semejante a la sedimentación que había observado en el delta del Nilo. El que las conclusiones de Tales fueran ciertas o falsas no es tan importante como su enfoque. El mundo no estaba hecho por los dioses, sino que era el resultado de las fuerzas materiales que actuaban en la naturaleza. Tales trajo de Babilonia y Egipto las semillas para las nuevas ciencias, la astronomía y la geometría, ciencias que se desarrollarían ampliamente en las islas de la Jonia. Anaximandro de Mileto
nacido también aquí, era amigo y colega de Thales, y uno de los primeros hombres en llegar a realizar un experimento. Examinando la sombra producida por un palo vertical, podía determinar con exactitud la duración del año y la duración de las estaciones. Durante siglos, los hombres habían usado los palos para golpearse y tirarse los unos a otros. Anaximandro utilizó los palos para medir el tiempo. Hacia el año 540 a.C., en la isla de Samos, asumió el poder un tirano llamado Polícrates. Parece ser que comenzó como almacenista y luego se dedicó a la piratería internacional. Descargaba su botín en este mismo muelle. Era un opresor de su pueblo y hacía la guerra a los pueblos vecinos, por lo que temía una invasión. Entonces Polícrates rodeó la capital con una impresionante muralla de la que todavía quedan algunos restos. Con el fin de traer agua de un lejano manantial a las fortificaciones, ordenó la construcción de este túnel de 1 kilómetro de longitud. Atraviesa una montaña. Se hicieron 2 agujeros a cada lado que coincidieron casi perfectamente en el centro. La obra duró unos 15 años. Es un recuerdo de la ingeniería civil de su época que indica la extraordinaria habilidad práctica de los jónicos. El legado permanente de los jónicos son las herramientas y técnicas que desarrollaron y que constituyen la base de la tecnología moderna. Esta fue la época de Teodoro, el ingeniero maestro del siglo, al que se atribuye la invención de la llave, la regla, la escuadra de carpintero, el nivel y el torno. ¿Por qué no se han levantado monumentos a este hombre? Los que soñaban, especulaban y deducían sobre las leyes naturales hablaban con los ingenieros y los tecnólogos. Solían ser los mismos hombres. Lo práctico y lo teórico eran una misma cosa. Este nuevo híbrido de pensamiento abstracto y experiencia diaria florecieron dentro de la ciencia. Cuando estos hombres prácticos pusieron su atención en el mundo natural, comenzaron a descubrir maravillas ocultas y posibilidades increíbles. Anaximandro estudió la profusión de seres vivos y vio la relación entre ellos. Llegó a la conclusión de que la vida se había originado en el agua y el barro y después había colonizado la tierra firme. Decía que los seres humanos debían de haber evolucionado a partir de formas más simples. Tendrían que pasar 24 siglos hasta que Charles Darwin demostrara la verdad de esta teoría. Estos primeros científicos no excluyeron nada en sus investigaciones. Incluso el aire se convirtió en tema de estudio gracias a un griego de Sicilia llamado Empédocles. Hizo un descubrimiento sorprendente con un utensilio casero que las gentes habían usado durante siglos. Es lo que se llama un ladrón de agua. Es una esfera de latón con un puño largo, un agujero en un extremo y muchos agujeritos en la parte de abajo. Era utilizado como cucharón de cocina. Se llena metiéndolo en el agua. Si después de estar dentro un rato se saca con el agujero del puño descubierto, el agua sale por los agujeritos como una ducha. En cambio, si se saca con ese agujero cubierto, el agua queda retenida.
Ahora vamos a intentar llenarlo con el agujero del puño tapado por mi dedo pulgar. No ocurre nada. ¿Por qué? Hay algo por medio. Algo está bloqueando el acceso del agua al cucharón. No veo nada que lo bloquee. ¿Qué podría ser? Empédocles dijo que era aire. ¿Qué otra cosa podría ser? Algo que no veo puede ejercer presión y frustrar mis deseos de llenar de agua este recipiente si soy tan tonto que tapo el agujero del puño con mi pulgar. Empédocles había descubierto lo invisible. Pensó que el aire debía de ser una materia tan finamente dividida que no podía verse. Esta ligera indicación de la existencia de átomos fue llevada mucho más lejos por un contemporáneo suyo llamado Demócrito. De todos los científicos antiguos, él es quien nos ha hablado más claramente a través de los siglos. Los pocos fragmentos que han quedado de los escritos de este científico revelan una mente enormemente lógica e intuitiva. Creía que un gran número de otros mundos vagaban por el espacio, que los mundos nacen y mueren, que unos tienen criaturas vivas y otros son secos y estériles. Fue el primero en comprender que la Vía Láctea es un conjunto de luces de innumerables estrellas. La mente de Demócrito se elevaba más allá de las hogueras en el firmamento, de la leche de Hera, de la espina dorsal de la noche. Vio una relación profunda entre los cielos y la tierra. El hombre, dijo, es un microcosmos, un pequeño cosmos. Demócrito era de la ciudad jónica de Abdera, en la costa norte del mar Egeo. En aquellos tiempos, Abdera era el blanco de todas las risas. Si hacia el año 400 a.C., en un pequeño restaurante al aire libre como este, se contaba una historia sobre alguien de Abdera, la risa estaba garantizada. En cierta forma, era el Brooklyn de la época. Según Demócrito, había que disfrutar la vida y comprenderla. En realidad, para él, disfrutar y comprender eran la misma cosa. Decía que una vida sin diversión era como un largo camino sin una posada. Demócrito sería de Abdera, pero no era ningún tonto. Demócrito comprendió que las formas complejas, los cambios y los movimientos del mundo material derivaban de la interacción de partes móviles muy simples. A estas partes las llamó átomos. Todos los objetos materiales son átomos complicadamente agrupados. Nosotros también. Cuando parto esta manzana, el cuchillo tiene que pasar por espacios vacíos entre los átomos, decía Demócrito. Si no hubiera esos espacios vacíos, el cuchillo tropezaría con un átomo impenetrable y no cortaría la manzana. Comparemos las dos partes seccionadas de la manzana. ¿Son exactamente iguales? No, decía Demócrito. La curvatura de la manzana obliga a este pedazo a ser más pequeño que el resto. Si fueran igual de grandes, tendríamos un cilindro y no una manzana. Por muy afilado que esté el cuchillo, estas dos piezas tienen un corte desigual. ¿Más por qué? Porque a la escala de las cosas pequeñas, la materia presenta una desigualdad irreducible. Y Demócrito de Abdera identificó esta delicada escala de desigualdad como el mundo de los átomos.
Sus argumentos no son los mismos de hoy. Sin embargo, son muy sutiles y proceden de una experiencia diaria. Sus conclusiones eran básicamente correctas. Demócrito mantenía que nada ocurre al azar, que todo tiene una causa material. Decían, prefiero entender un porqué que ser el rey de Persia. Creía que la pobreza en una democracia era mucho mejor que la riqueza en una tiranía. Decía que las religiones prevalecientes de su época eran malas y que no existían ni almas ni dioses inmortales. Hay pruebas de que Demócrito fue perseguido por sus creencias, pero después de todo, era de Abdera. No obstante, en su tiempo empezaba a desgastarse la corta tradición de tolerancia para opiniones no convencionales. Por ejemplo, la creencia que prevalecía era que la luna y el sol eran dioses. Otro contemporáneo de Demócrito, llamado Anaxágoras, explicó que la luna era un lugar compuesto de materia ordinaria y que el sol era una piedra ardiendo lejos en el firmamento. Debido a esto, Anaxágoras fue condenado y encarcelado por impío, que era un delito religioso. Empezaron a perseguir a la gente por sus ideas. Hoy día hay un retrato de Demócrito en el billete griego de 100 dracmas. Al ser reprimidas sus ideas, su influencia en la historia fue menor. Los místicos empezaban a ganar. Las islas del Mar Jónico también fueron la cuna de una tradición intelectual totalmente diferente. Su fundador fue Pitágoras, el cual vivió aquí en Samos en el siglo VI a.C. Según la leyenda local, esta cueva fue en un tiempo su casa. Tal vez esto fue su cuarto de estar. Muchos siglos más tarde se erigió esta capilla ortodoxa en el porche de su entrada. Hay una tradición continuada desde Pitágoras hasta el cristianismo. Parece ser que Pitágoras fue el primer hombre en la historia de la humanidad en decir que la Tierra era un globo. Decía que quizá por analogía con la luna y el sol, tal vez observó la sombra curva de la Tierra sobre la luna durante un eclipse lunar, o puede que se fijara en que cuando los barcos se alejaban de Samos, lo último en desaparecer eran los mástiles. Pitágoras creía que la naturaleza estaba sujeta a una armonía matemática. La tradición moderna de razonamiento matemático, base de toda la ciencia, le debe mucho. Y la idea de que los cuerpos celestes se movían en una especie de música de las esferas también procede de Pitágoras. Él fue el primero en utilizar la palabra cosmos para referirse a un universo ordenado y armonioso, un mundo accesible al entendimiento humano. Esta gran idea la debemos a Pitágoras, aunque había muchas ironías y contradicciones en sus pensamientos. Muchos jónicos creían que la armonía y unidad del universo eran accesibles a través de la observación y el experimento, método que en la actualidad domina la ciencia. No obstante, Pitágoras seguía un sistema diferente. Creía que las leyes naturales podían deducirse por simple raciocinio. Él y sus seguidores no eran fundamentalmente experimentadores, eran matemáticos y filósofos. Estaban fascinados por los llamados 5 sólidos regulares, cuerpos con caras en forma de polígonos, triángulos, cuadrados o pentágonos. Puede haber un número infinito de polígonos, pero solamente hay 5 cuerpos o sólidos regulares. 4 de estos sólidos se asociaban con la tierra, el fuego, el aire y el agua. El cubo, por ejemplo, representaba la tierra. Pensaban que estos 4 elementos formaban la materia terrestre. Y el 5.º cuerpo lo asociaron místicamente con el cosmos. Tal vez era la sustancia que formaba los cielos. Este 5.º cuerpo sólido fue llamado el dodecaedro.
Tiene 12 caras en forma de pentágonos. Se consideraba demasiado peligroso que la gente conociera el dodecaedro. Había que mantener a la gente corriente en la ignorancia del dodecaedro. Enamorados de los números enteros, los pitagóricos creían que todas las cosas podían derivarse de ellos, y desde luego los demás números. Su doctrina sufrió una grave crisis cuando descubrieron que la raíz cuadrada de 2 era irracional. Es decir, que la raíz cuadrada de 2 no podía representarse como la relación de dos números enteros, por muy grandes que fueran. Originalmente, irracional no quería decir más que eso, que no puede expresarse un número como relación de 2. Sin embargo, para los pitagóricos llegó a significar algo más. Una amenaza, una indicación de que toda su concepción del mundo carecía de sentido. El otro significado de irracional. En lugar de creer que todos compartían y conocieran sus descubrimientos, los pitagóricos ocultaron la raíz cuadrada de 2 y el dodecaedro. No debía conocerse el mundo exterior. Los pitagóricos habían descubierto, en los apuntalamientos matemáticos de la naturaleza, uno de los dos medios científicos más poderosos. El otro, naturalmente, era el experimento. Sin embargo, en lugar de usar sus conocimientos para avanzar en el viaje colectivo de los descubrimientos humanos, los convirtieron en poco más que un misterioso juego de manos. Había que alejar la ciencia y las matemáticas de los mercaderes y artesanos. El más eficaz defensor de esta tendencia fue un seguidor de Pitágoras llamado Platón. Platón prefería la perfección de estas abstracciones matemáticas a las imperfecciones de la vida diaria. Pensaba que las ideas eran mucho más reales que el mundo natural. Aconsejaba a los astrónomos que no perdieran el tiempo observando las estrellas y los planetas. Decía que era mejor pensar en ellas. Platón mostrábase hostil a la observación y al experimento. Enseñaba el desprecio por el mundo real y el desdén hacia la aplicación práctica del conocimiento científico. Los seguidores de Platón consiguieron extinguir la luz de la ciencia y la experimentación que había sido encendida por Demócrito y otros jónicos. La oposición de Platón hacia el mundo revelado por nuestros sentidos iba a dominar y a ahogar a la filosofía occidental. Todavía en el año 1600, Johannes Kepler seguía luchando para interpretar la estructura del cosmos de acuerdo con los sólidos de Pitágoras y la perfección de Platón. Resulta irónico que fuera Kepler quien ayudara a restablecer el antiguo método jónico de poner a prueba ideas frente a observaciones. Pero en primer lugar, ¿por qué había perdido la ciencia su lugar? ¿Qué atractivo podían tener para sus contemporáneos estas enseñanzas de Pitágoras y Platón? Yo creo que proporcionaban una justificación intelectual respetable a un orden social corrompido. La tradición mercantil que había dado lugar a la ciencia jónica también conducía a una economía de esclavos. El que tuviera un montón de esclavos podía hacerse más rico. En los tiempos de Platón y Aristóteles, Atenas tenía una inmensa población de esclavos. Todos aquellos bravos atenienses hablaban de una democracia que se aplicaba solamente a algunos privilegiados. Platón y Aristóteles estaban cómodos en una sociedad de esclavos. Justificaban la opresión diciendo que servían a los tiranos. Enseñaban la desunión entre el cuerpo y el alma, una idea bastante natural a mi juicio en una sociedad de esclavos. Separaron el pensamiento de la materia. Distanciaron la tierra de los cielos, divisiones que dominarían el pensamiento occidental durante más de 20 siglos. Los pitagóricos habían ganado. El reconocimiento de Pitágoras y Platón de que el cosmos era conocible y que la naturaleza tenía una ayuda en las matemáticas fue un gran avance para la ciencia. Pero la omisión de realidades perturbadoras, la idea de que la ciencia debía estar restringida a una élite, el desinterés por el experimento, la adopción del misticismo y la aceptación de los esclavos en la sociedad han influido significativamente en el retroceso de la tarea humana.
Los libros de los científicos jónicos se han perdido en su totalidad. Sus opiniones fueron ocultadas, ridiculizadas y olvidadas por los platónicos y los cristianos, que adoptaron gran parte de la filosofía de Platón. Finalmente, después de un largo sueño místico durante el cual las herramientas de la investigación científica quedaron reducidas a polvo, vino el redescubrimiento de la filosofía jónica y el despertar del mundo occidental. Nuevamente volvieron a ser respetables el experimento y la libre investigación. Se leyeron de nuevo libros y fragmentos olvidados. Leonardo, Copérnico y Colón se inspiraron en la tradición jónica. Los pitagóricos y sus sucesores tenían la extraña idea de que la tierra estaba corrompida, mientras que los cielos eran limpios y divinos. De forma que la idea fundamental de que la Tierra era un planeta y que los hombres eran ciudadanos del universo fue rechazada y olvidada. Esta idea fue defendida por Aristarco, el cual nació aquí, en Samos, 3 siglos después de Pitágoras. Mantenía que la Tierra se movía alrededor del Sol. Situó a la Tierra correctamente en el sistema solar y fue acusado de hereje. Por el tamaño de la sombra de la Tierra sobre la Luna durante un eclipse lunar, dedujo que el Sol tenía que ser muchísimo más grande que la Tierra y que también tenía que estar muy lejos. Por eso mantenía que era absurdo que un objeto tan grande como el Sol girara alrededor de un objeto tan pequeño como la Tierra. De manera que colocó al Sol, y no a la Tierra, en el centro del sistema solar. La Tierra y los otros planetas giraban alrededor del Sol, y a su vez la Tierra giraba sobre sí misma una vez al día. Estas son ideas que normalmente asociamos con el nombre de Copérnico. Sin embargo, parece ser que Copérnico se inspiró en Aristarco. De hecho, en el manuscrito del libro de Copérnico se hacía referencia a Aristarco, aunque en la versión final suprimió la cita. La resistencia a Aristarco es una especie de geocentrismo en la vida diaria que todavía existe entre nosotros. Seguimos hablando de que el sol sale y el sol se pone. Han pasado 22.000 años desde Aristarco y el lenguaje todavía pretende que la Tierra no gira, que el Sol no está en el centro del sistema solar. Aristarco comprendió el esquema básico del sistema solar. Sabía que los planetas se movían en órbitas concéntricas alrededor del Sol y que probablemente conocía el orden en el que se encontraban con relación a Saturno. Sin embargo, se quedó corto en su cálculo de la distancia entre los planetas. Para calcular la verdadera escala del sistema solar, hace falta un telescopio. Hasta el siglo XVII, los astrónomos no eran capaces de hacer un cálculo aproximado de la distancia al Sol. Una vez conocida la distancia al Sol, había que averiguar la de las estrellas. Hay una manera de medir la distancia a las estrellas que los jónicos eran perfectamente capaces de descubrir. Aristarco había jugado con la atrevida idea de que las estrellas eran soles lejanos. Si una estrella estuviera tan cerca como el Sol, debería ser tan grande y brillante como el Sol. Todo el mundo sabe que cuanto más lejos está un objeto, más pequeño parece. Esta proporcionalidad inversa entre el tamaño aparente y la distancia es la base de la perspectiva en el arte y en la fotografía. De manera que cuanto más lejos estamos del Sol, más pequeño y apagado parece. ¿A qué distancia tendríamos que estar del Sol para que parezca tan pequeño y apagado como una estrella? ¿Cómo tendría que ser de pequeño un pedazo de Sol para ser tan brillante como una estrella?
En la Holanda del siglo XVII, Christian Huygens llevó a cabo un experimento para contestar esta pregunta, que estaba dentro de la tradición jónica. Huygens taladró varios agujeros en una plancha de bronce y la sujetó en el aire, enfocándola hacia el sol. Se preguntaba qué agujero parecía de igual brillo que el que recordaba que la noche anterior había tenido la estrella Sirio. Bien, el agujero que igualaba era efectivamente uno 28.000 veces menor que el tamaño aparente del Sol. Así que calculó que Sirio debería estar 28.000 veces más lejos que el Sol, o aproximadamente a medio año luz. Es difícil recordar cómo es de brillante una estrella varias horas después de haberla observado, pero Huygens lo recordaba muy bien. De hecho, si hubiera sabido que Sirio era intrínsecamente más brillante que el Sol, hubiera conseguido la respuesta de igual manera. Sirio está a 8,8 años luz de nosotros. Entre Aristarco y Huygens, la gente había contestado a esta pregunta que tanto me había hecho vibrar de niño en Brooklyn. ¿Qué son las estrellas? La respuesta es que las estrellas son soles poderosos que se encuentran a años luz de distancia en las profundidades del espacio interestelar. ¿Y hay otros planetas alrededor de esos soles? ¿Y hay seres como nosotros en esos otros mundos? Aquí tenemos una bombilla que representa a una estrella cercana. Junto a ella, es difícil verlo debido al brillo de la luz, hay un planeta. Necesitamos ahora un voluntario que quiera subir, por favor. Normalmente sería muy difícil ver el planeta porque está tan cerca que la estrella borra el planeta. Pero si ponemos algo delante de la estrella para aparentar un eclipse, podríamos ver el planeta. Así que yo me voy a poner aquí. Imaginaos que soy un telescopio en algún lugar cerca de la Tierra. Y si mueves un poco el disco, Tab. Bien, un poco más rápido. Bien. Ahora estás empezando a cubrir la estrella. Realmente no puedo ver el planeta. Sigue así. Bien, para ahí. No puedo ver la estrella en absoluto y veo el planeta iluminado por la luz de la estrella. Bien, este es un método para buscar planetas que rodean a estrellas cercanas, y es el que utiliza la nave espacial para sujetar el disco y observar el firmamento para ver si hay otro telescopio buscando otros planetas. Bien, Tab, has cumplido con éxito tu misión de buscar planetas que rodeen otras estrellas. Gracias por haber sido nuestra nave espacial interplanetaria. Esta es una forma. Y habrá naves espaciales que puedan hacer esto dentro de unos 10 años. Hay otra forma que ya ha sido intentada desde la Tierra. Imaginaos que hay una estrella cercana que se puede ver. Es brillante y va con un acompañante oscuro. Un planeta que brilla solamente gracias al reflejo de la luz próxima. Tampoco que no se puede ver. Sin embargo, imaginaos que este planeta y su estrella giran uno alrededor del otro. Así. Se puede ver la estrella, pero no se puede ver el planeta. Ahora voy a necesitar los voluntarios. Necesito una persona para girar la estrella y el planeta y otra para arrastrar a la estrella y al planeta. Y lo que vais a ver es que la estrella se mueve de una forma curiosa, como un gusano, lo cual será la pista, la prueba de la existencia del oscuro planeta. Bien, vamos a hacerlos girar y a arrastrarlos. Se ve el curioso movimiento que hace la estrella por culpa del planeta. Muchas gracias. Bien, esta es otra forma de encontrar un planeta que no podía verse directamente. Estos dos métodos se usan en la actualidad. Y para cuando vosotros seáis tan viejos como yo, se sabrá por las estrellas si hay planetas girando alrededor de ellas o no.
Podemos llegar a conocer docenas e incluso cientos de otros sistemas planetarios y ver si son como el nuestro o muy diferentes. O tal vez encontremos que no hay otros planetas en absoluto alrededor de las estrellas. Eso ocurrirá a lo largo de vuestras vidas y será la primera vez en la historia de la humanidad que alguien descubra si realmente hay planetas alrededor de las estrellas. En cuanto a las estrellas cercanas, las que se pueden ver a simple vista, las llamadas por los astrónomos estrellas vecinas, ocupan un pequeño espacio en la galaxia de la Vía Láctea. La Vía Láctea es esa banda de luz que podéis ver cruzando el cielo en una noche clara. No tenemos muchas noches claras, pero habréis visto algunas, ¿no? Bueno, pues la Vía Láctea está formada por cientos de millones de estrellas, que vistas en conjunto forman una especie de disco, como podéis observar en esta fotografía. Si pudieseis salir de ese plano y mirarla desde arriba, la veríamos así. Y si nos aproximáramos al lugar donde está nuestro Sol y otras estrellas, ¿llegaríamos al centro de nuestra galaxia? No. No estaríamos en el centro, sino en los suburbios, en los alrededores de la galaxia. Todas las estrellas que podéis ver estarían aquí, en esta pequeñísima zona. Y la Vía Láctea, nuestra galaxia, está formada por este enorme disco de estrellas compuesto por miles de millones de estrellas. El hecho de que vivimos en las afueras de la galaxia fue descubierto hace mucho tiempo, hacia finales de la Primera Guerra Mundial, por un hombre llamado Harlow Shapley, que estaba haciendo un mapa de esta galaxia de estrellas. Cada uno de estos grupos contiene unas 10.000 estrellas y se llaman grupos globulares. Puede verse que están en el medio, en el centro de la galaxia. La gente solía creer que el Sol estaba en el centro de la galaxia, con lo cual es importante para nuestra posición, pero ha resultado ser falso. Nosotros vivimos en las afueras y los grupos globulares están centrados en el medio de la galaxia de la Vía Láctea. Vivimos en este, pero hay muchos otros. Y como nos recuerda este grabado, hay muchas clases de galaxias, de las que la nuestra puede ser precisamente esta. En realidad hay 100.000 millones de galaxias distintas y cada una contiene 10.000 millones de estrellas. Imaginaos cuántas estrellas y planetas y formas de vida puede haber en este universo inmenso y aterrador. Bien, como vemos, vimos un poco hoy un poco cómo se origina la ciencia y cómo evoluciona para tratar de explicar preguntas tan fundamentales como qué es el universo. Y destaco también un poco la evolución del pensamiento. Es muy interesante cómo a veces creemos en lo que hacemos a través de hacer experimentos o usando solamente las ideas. Así que los dejo pensar y que analicen bien este tipo de ideas. Nos estamos viendo en nuestro próximo programa.